Tenemos aquí una mesa, sobre todo, centrada en tema de construcción industrializada. Ya hemos estado hablando de problemas de vivienda, de rehabilitación, y nosotros somos un poco esa guinda del pastel. Somos un poco esa parte de innovación que lo que busca es ver de qué manera podríamos acelerar, sobre todo, la parte constructiva que puede hacer que estos procesos de vivienda pues, puedan estar un poco más ágiles. Yo soy Marta Epelde, soy la directora general del Clúster de Construcción de Euskadi, Building, y vengo hoy aquí a participar con una mesa estupenda formada por Jonan Soleaga, Luis Fernández y Laura Gil. Sin más dilación, paso a presentaros a las personas que me acompañan. Jonan Soleaga Ugarte es el actual director general del Grupo Esprit. Cuenta con una sólida trayectoria en el impulso de la innovación y, de hecho, fue durante 7 años director general del Clúster de la Construcción. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, con especialización en Microeconomía de la Competitividad en colaboración con la Harvard University, y posee un MBA por la SIG Business and Marketing School. Bienvenido. Soy de la UPV, perdón. Pues mira, todavía más local. Parcato. Luis Fernández es actualmente director de Industrialización en Biodesign, director general de Nerblock y vicepresidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada, AECI. Su carrera se ha centrado en liderar la evolución del sector hacia modelos más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados. Bienvenido, Luis. Y luego, por último, a Laura Gil, muy buenas, directora de Construcción en Altuna Llúria. Ella es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y además cuenta con una formación en Advanced Management Program de la IE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, habiendo ocupado ya posiciones de alta responsabilidad en empresas como Construcciones Moyúa y FCC. Además, ha participado en la ejecución de obras emblemáticas como el Bilbao Exhibition Center, el BEC, varios tramos del tren de alta velocidad y la remodelación del estadio de Anoeta. Bienvenida también. Gracias. Bueno, sin más dilación, simplemente por no también gastar mucho tiempo, contaros que al final la construcción industrializada tiene que ser ese método constructivo que complemente lo que estamos haciendo en el resto de los esfuerzos. Ya sabemos que el problema de la vivienda es multisectorial y esta es una parte, la parte más técnica, que debería de ser aquella que permita agilizar tiempos y también conseguir reducir los residuos en obra y también poder conseguir incluso que seamos cierto abaratamiento de los costes. Vamos a trabajar en ello porque obviamente la construcción industrializada está arrancando y con ellos vamos un poco a deslizar cuáles podrían ser los siguientes caminos. Así que empiezo directamente con Jon, Egunon. Claro, desde el clúster, que es un poco el anterior puesto que tenías, siempre se estaba un poco hablando, ¿no?, del tema de la industria de la construcción y ahora estás justo dentro del Departamento de Industria. Queríamos saber cómo encaja la construcción industrializada dentro de esa política industrial de Euskadi. Bueno, eskerrik asko Marta, eskerrik asko a los organizadores, al correo y a Joseba Cedrún, que no le veo, Suquía, que es el promotor de que yo esté aquí. El encaje de la industria de la construcción dentro del plan de industria pues es como en anteriores planes de industria, que pues no se refleja como sector prioritario porque hay unos sectores Irabasi y otros Housing que están más orientados a sectores originalmente más fabriles, como componentes de automoción, movilidad, bueno, pues, máquina herramienta, etcétera, o biotech. Y después hay otro grupo de sectores que son los denominados Housing o Salto, que, bueno, pues que en función del tipo de proyecto que se pueda plantear dentro del esquema de programas de ayudas que tenemos desde el Departamento de Industria, pues podría tener un encaje. Prioritario, no es un sector prioritario como los que he mencionado anteriormente, pero sí tiene encaje. Sí tiene encaje y va a tener oportunidades. Vale, eskerrik asko. Paso a Laura, porque al final, desde Altuna Llúria, sí lleváis ya años incorporando tecnologías o metodologías que son más puramente industriales, como podría ser la metodología Lean, o incluso con toda esa parte más de digitalización, como podría ser el BIM, el BIM Information Modeling. Últimamente, recientemente también, incluso trabajando activamente para incorporar y probar, creo que sobre todo, cosas. Queríamos saber, ¿ha supuesto un cambio de cultura e introducir metodologías, digitalización, componentes industrializados? ¿Y cómo os ha surgido esa relación? ¿Ha cambiado también la relación con proveedores y clientes?
A ver, nosotros, digamos que además de industrializar elementos, ¿no?, tenemos que industrializarnos un poco nosotros, y eso es un poco lo que Altuna Iuria ha intentado potenciar a través de todas estas herramientas, industrializar nuestro propio proceso para mejorar. En el tema del sistema Lean, pues es como todo. Cuando lo implantas inicialmente, pues hay cierta reticencia, pero en general la gente acaba cogiéndolo. Y además yo creo que genera ese vínculo en las obras, esa metodología, que ese cambio de esa relación con los proveedores que también participan en el propio avance de la obra. Entonces, yo creo que al final es positivo y mejora la eficiencia en lo que es la consecución de las obras. El BIM, pues también estamos ahí con ello, nos cuesta un poquito más, pero como a todos, porque al final es un salto cualitativo, no es simplemente hacer un dibujo, ¿no?, sino que es cambiar la forma de trabajar y trabajar todos de manera colaborativa con los planos, con las mediciones y con todos los elementos y te permite además una agilidad a la hora de resolver problemas y colisiones y demás en obra que pues todo al principio cuesta, pero tenemos que apostar, y desde el Grupo Altuna Iuria se ha creído que era una de las líneas estratégicas, y ahí pues empujando, y al final la gente acabamos de dar un curso de BIM para encargados y estaban encantados ¿no?, que me enseñen, que veo, y al final es romper un poco esas barreras que tenemos. Genial, Mila esker. Pasamos ya a Luis, como gran impulsor de muchas cosas relacionadas con industrialización en los últimos años. Queríamos, sobre todo contigo, pasar a esa parte de teoría a la práctica, que es un poco también de lo que quiere ir esta mesa, ¿no? Habéis sido pioneros en muchas cosas, pero entre ellos en el edificio de Sopelana, 32 viviendas de Visesa, que están construidas mediante componentes y métodos industrializados. ¿Qué aprendizajes concretos extraéis de ese proyecto, que quizá pueden ser los que puedan ayudar a la sala a pensar en cómo hay que abordar este tipo de intervenciones? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias al Correo y a todos vosotros por la participación. Siempre que escucho pioneros me acuerdo de Asmussen congelado o de los que iban en las carretas por el lejano oeste llenos de flechas, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando eres pionero de algo, pues entras en unos escenarios de gran desconocimiento. Nos enfrentamos ahora mismo, según las mesas que nos han precedido, pues a una situación, pues no sé cómo catalogarla, pero difícil, ¿no?, por no poner otro adjetivo, pues bueno, pues con una carencia o imposibilidad de producción en la construcción tradicional de mano de obra, plazos, vienen grandes retos de sostenibilidad, taxonómicos, una carencia enorme de producción para dar respuesta a la gran demanda de vivienda, sobre todo pública protegida, y un camino, no el único, pero un camino y que puede ayudar mucho, es la industrialización de la edificación. Y es importante, me gustaría concretar este asunto, este concepto, no es tanto una construcción industrializada, sino industrializar la edificación como concepto. La industrialización de la edificación pasa por tres cuestiones fundamentales, y esto lo tenemos que entender desde este prisma. Es un nuevo proceso organizativo. La organización de los procesos, de los diseños y de las ejecuciones de los edificios en la industrialización no son, ni se le parece mucho a cómo se hacía antes. No es un proceso lineal en el que se desarrolla un proyecto y luego se licita pues, la ejecución del mismo, y en la ejecución del mismo se van tomando decisiones que afectan al propio edificio, que es como hemos venido haciéndolo durante las últimas décadas, sino que la construcción ya no tradicional, la industrialización requiere de tres cuestiones. Una, un diseño previo colaborativo entre los diferentes agentes que van a enfrentarse a ese proyecto, colaborativo, cada uno con sus atribuciones de responsabilidad, evidentemente atribuidas adecuada y correctamente. La implementación de la tecnología, tanto en el diseño, que comentaba Laura, en la parte de los softwares de diseño, la implementación de los procesos, etc. Si no se digitaliza, no se puede luego ni prefabricar ni industrializar, es imposible, es inviable, no hay camino por ahí. La digitalización es el idioma de la industrialización, y eso es un
un melón muy potente pues de formación, de inversiones, etc. Y esa tecnología ya no solo está en la parte del diseño, sino también en las fábricas. Esas fábricas, ¿no?, que todo el mundo cuando piensa en industrialización piensa en fábricas, en industria, que es verdad. Pero las fábricas son una parte de la industrialización. Es la herramienta que permite llevarlo a cabo. Finalmente, lo que conseguimos son unos procesos circulares, colaborativos y controlados. A partir de ahí ya veremos si los hacemos con madera, con hormigón, con acero, con sistemas híbridos. Ya le daremos vueltas a las empresas para intentar encontrar el mejor impacto para mejorar esa sostenibilidad, reducir esos plazos, por lo menos que esos costes ahora de arranque sean como mínimo como los de la construcción tradicional, que se han visto muy agraviados en los últimos años. Por lo tanto, ese delta que había entre la tradicional y la industrializada cada vez se va recortando, y a medida que tengamos orden de escalabilidad en nuestras fábricas, obtendremos unos costes mucho más bajos y, por ende, unos precios mucho más bajos. Estamos estamos en el arranque de un cambio sectorial. Mucha gente habla de una transformación sectorial, de una reconversión sectorial, que nos afecta a todos, holísticamente, a todos los agentes sectoriales, a todos los que estáis aquí, algunos que no estén representados también. Y esto no solo va de fábricas y de inversiones, va también de digitalización, va también de implementar nuevas normas que nos identifiquen y nos ordenen para tener un mismo idioma al respecto de qué es esto del 3D, del 2D, dónde acaban y empiezan las responsabilidades de cada uno de los agentes sectoriales, etc. Con respecto a lecciones aprendidas en Sopela, es el quinto proyecto que hacemos en 3D y ha sido pues, mejor que el cuarto, mejor que el tercero y seguramente peor que el sexto y que el séptimo y que el octavo, porque estamos en un proceso de implementación de todo este gran macro cambio holístico sectorial. Gracias, Luis. Vuelvo con Jon, porque bueno, al final se ha hablado mucho de la colaboración público-privada, pero creo sinceramente que desde Consejería de Industria estáis trabajando eso de una manera intensiva, porque aquí lo que estáis proponiendo es que haya precisamente inversión del sector, que efectivamente esto no va de dar subvenciones y que todo lo arreglemos desde lo público. Tú ahora que estás en ese punto, ¿no?, en el que seguro que todos te pedimos mucho, también este plan de industria ha ido mucho de pedir deberes y ahí al sector. Sí, yo creo que ha ido más del desarrollo de nuevos instrumentos que respondan a la realidad de diferentes sectores que la priorización de los sectores, ¿no? Porque, complementando lo que me preguntabas inicialmente, realmente todos los instrumentos que dispone el Departamento de Industria, los proyectos del sector construcción tienen respuesta en todos, en la práctica totalidad de los programas, ¿no? ¿Cuál es el elemento diferencial en cuanto a los instrumentos? Los proyectos transformadores. Los proyectos transformadores son aquellos proyectos de colaboración público-privada que justifican una inversión mínima de 20 millones de euros de proyecto, que justifican que un alto contenido tecnológico que puede ir de la mano de un centro tecnológico y que justifican que efectivamente se genere un efecto tractor en la cadena de valor del sector que sea. Si agregan esos tres criterios, estamos ante un posible proyecto transformador. Que es una herramienta de colaboración público-privada que se canaliza vía una oficina técnica que hemos puesto en marcha, ponemos la semana que viene en marcha desde SPRI y que después pues, acompañaremos en ese proceso de definición de las diferentes iniciativas a los diferentes programas de inversión, de digitalización, de I+D. Y siempre y cuando se consiga ese sello de proyecto transformador, esos proyectos tendrán acceso prioritario a los diferentes programas. Y eso se puede montar un proyecto del sector construcción. Creo que también ahí los clústeres teníamos algo que ver, ¿verdad?, en los proyectos transformadores. Sí, siempre que se plantee un proyecto transformador se tiene que justificar tracción sobre pues, aguas arriba, aguas abajo dentro de la cadena de valor. Entonces, o hay un clúster por detrás que justifique que efectivamente se tracciona de tus proveedores o no hay proyecto transformador. Gracias por la aclaración, por la cuenta que me traía. Laura, por favor, la parte de sostenibilidad también la estáis trabajando como una parte fundamental. Al final, como bien ha dicho Luis, necesitamos todavía economía de escala para poder hacer que el primero sea mejor que el segundo, perdón, que el sexto sea mejor que el primero y el segundo, pero vosotros también tenéis una parte clave
como utilizar la industrialización para alcanzar la sostenibilidad. ¿Podrías concretar cómo trabajáis esta medición del impacto de sostenibilidad positivo que tiene? Bueno, nosotros lo que hacemos es, como la mayoría de las empresas, es analizar nuestro impacto y el impacto que tiene nuestra actividad a nivel de eficiencia energética, a nivel de huella de carbono, porque al final la actividad de la construcción es una de las actividades, pues, en teoría, más contaminantes y que genera más residuos, aunque ahora estamos trabajando en que esos residuos vuelvan, estamos apoyando el que utilizar nuevos elementos que contengan residuos y todo ese ciclo de vida intentar valorarlo. Medimos lo que medimos todos los años, los datos que tenemos de huellas de carbono, de eficiencia energética o nuestros consumos para intentar optimizarlo y ponernos los objetivos de ir reduciéndolo. Lo que creemos es que a través de la industrialización de ciertos componentes dentro de la propia obra, ahora que tenemos un proyecto de industrialización completo, ¿no? En conjunto con nuestra promotora, que nos va a permitir el trabajar, como decía Luis, el proceso desde el principio, ¿no? Desde el diseño hasta el trabajo con los colaboradores e industriales que van a desarrollar el producto, llevarlo a cabo en obra. Queremos monitorizar todo eso para ver específicamente ese impacto de esa sostenibilidad en una obra concreta, no en el conjunto, y cómo afectan esa industrializar, que es trabajar ciertos elementos fuera de la obra, disminuyendo el impacto en ella, en entornos más controlados de gestión de residuos. Entonces, eso ahora que lo hacemos a nivel global de la empresa, queremos hacer un programa específico para hacer ese seguimiento en particular para un tema de industrialización del proceso completo, y estoy de acuerdo con Luis en que esos elementos que nos quedan, porque a veces estamos entrando en obras que están industrializadas, que vienen previstas, que no se puede con ciertas limitaciones. Entonces, ese trabajo colaborativo de los distintos agentes creo que es importante afrontarlo. Nosotros, en este caso, como somos nosotros, podemos monitorizar y controlar todo el proceso, y eso nos va a permitir también detectar los puntos y, oye, todo lo que podamos aportar a que el proceso sea más eficiente, pues mejor para todos, porque lo necesitamos, que no tenemos mucha mano de obra, como ya han dicho compañeros, y tenemos que intentar ser imaginativos para poder afrontar el reto de todas las viviendas que tenemos que realizar. Gracias. Gracias, Laura. Un poco al hilo de lo que comentas, ¿no? Que cuando hacemos experimentos los hacemos, ¿no? Desde casa, ¿no? Sí. Recuerdo una frase chula de un promotor que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, ¿no? Porque no, pues al final, desgraciadamente, nuestros prototipos luego son para que la gente viva y no es un gran momento para hacer experimentos. Eso también creo que es un punto importante de las dificultades a veces que supone industrializar, porque estamos a veces teniendo que inventar o, desde luego, siendo pioneros otra vez con las flechas y los arcos. Quería preguntar a Luis, porque al final vosotros quizás sí que tenéis esa capacidad de experimentar dentro de vuestra integración vertical, porque quiero que comentes un poco cómo es vuestra cadena, ¿no? Quizás se conoce más Viuda, quizás se conoce JIT, como los módulos 3D, pero vosotros realmente habéis tenido la capacidad de hacer un sistema muy bien integrado, que es un poco quizá lo que os está pudiendo dar esa capacidad que tenéis. Sí. La industrialización, para cuando llegue, dentro de unos cuantos años, va a necesitar, que el tejido sectorial de la parte de cuello blanco esté formada y sepa utilizar esas herramientas, cosa que aún está en proceso y está arrancando. Y luego también hay una parte súper importante, que es la cadena de suministros. La cadena de suministros, tradicionalmente en la construcción, la industria de la construcción, ha fabricado productos que luego se mandaban a unos almacenes y con mucha mano de obra pues iban ejecutando los edificios. Claro, esa industria de la construcción no está muy alineada con industrializadores, con grandes fabricantes de componentes que quieren los materiales en tiempo y forma diferente a cómo vienen estas industrias haciendo sus trabajos. Esta debilidad o esta situación, esta analítica, hizo que se tomara la decisión por parte de Viuda de Sáenz de verticalizar absolutamente toda
los agentes sectoriales integrándolos en diferentes empresas del grupo. JIT Housing, es cierto, es una empresa de construcción 3D, es una constructora que desde cota cero hacia arriba hace el 85% del edificio en nuestras fábricas de Ribavellosa. Se diseña, se calcula, se ensambla, se lleva a la obra y en poco tiempo se termina el edificio. Es la más alta categoría de industrialización que existe a nivel europeo. Tiene una complejidad enorme por el diseño, por la coordinación, etc. Y eso se sufre en la parte de los proveedores, etc. Aquí es donde entra Enerblock. Enerblock es una segunda empresa dentro del grupo. Es una empresa que viene a ser el Tier 1 o el proveedor de la línea de ensamblaje de JIT Housing, cubriendo los proveedores más críticos que tenía JIT Housing, que eran los paneles, la parte de las estructuras y también una colaboración en la parte de diseño, en la parte de arquitectura y de ingeniería, no en la parte estructural pesada, sino en las siguientes, que el mercado no nos daba y que nos ralentizaba y que nos generaba dispersiones de costes, dispersiones de plazos no deseados. Entonces, bueno, pues a través de inversiones se desarrolló unas inversiones en máquina, pero también, que es lo más importante, un desarrollo en digitalización en el que ya tenemos BIM, ya tenemos softwares para calcular los arquitectos los edificios, también tenemos softwares para que los ingenieros calculen las edificaciones. La cuestión es que, ¿cómo hacemos que estos dos mundos hablen, interactúen y además, después de eso, manden con lenguajes a robots y a máquinas para que no haya el factor humano que distorsione todo esto? Bueno, pues todo esto lo hemos conseguido en Viuda, a través de Enerblock y JIT Housing, y esto nos da un control absoluto del diseño y de los costes y de los plazos. Luego tenemos que cohabitar, evidentemente, con pues, los constructores que también hay dentro del grupo. Incluso también nos acompaña aquí nuestro compañero Íñigo Corrales de la constructora y Íñigo Escobal de Viuda, director general, en la que tienen esa mentalidad de constructores de, pues como toda la vida, pues han ido haciendo sus labores de estudio, luego los de compras, luego viene el jefe de obra, luego vienen los encargados, las compras, etc. Todo eso cambia. La forma de diseñar cambia porque empiezan a formar parte en la toma de decisiones el prescriptor, el industrializador y el constructor. En ese momento, esos agravios que luego suceden cuando intentamos meter la industrialización en proyectos ya desarrollados, se toman ahí. Ahí perdemos todo el tiempo que queramos, el menor posible, lógicamente, pero ahí ese es el momento, para que ya estén atribuidas los capítulos de cada una del PEM, cada uno tiene su capítulo ya asignado y de repente las partidas de constructores, que si habéis visto algún Gantt, algunos de vosotros y de vosotras, veréis que un Gantt es enorme en tiempo y enorme en gremios. Bueno, pues con la industrialización hemos sido muy capaces de conseguir reducir, gracias a la industrialización, la cantidad de agentes que entran dentro del proyecto y el tiempo también reducirlo en el eje X. Por lo tanto, sí que es verdad que ya estamos en escenarios muy adecuados de coste en soluciones 2D, muy parejas a la construcción tradicional. Estamos innovando también y colaborando con rehabilitación para cuestiones en temas de rehabilitación que también son ciertamente relevantes, pero no nos da la vida. Esto es un tema de pocos años. Estamos siendo muy disruptivos, nos estamos arriesgando mucho, nos está saliendo bastante bien, muy bien, pero siempre hay rangos de mejora. Y, por supuesto, no lo dudéis, infinitas discusiones. Confrontación de intereses, el interés de un constructor con respecto a un industrializador, a veces se viene confrontado. Al final acabas aterrizándolo bien si se hace en diseño colaborativo en el arranque. Se disipan las incertidumbres. Vale, genial. Y ya hacemos última batida de preguntas, que van a ser un poco, ¿no? Mirando futuro, próximos pasos. Empezando otra vez por Jon. Esta no te la habías preparado, además. Próximos pasos. Vale. ¿Cómo lo ves un poco desde el ámbito que quieras? Me da igual, al final tú has estado metido en el ámbito de la construcción, ahora ves un ámbito mucho más general y global desde la industria. La industria de la automoción está un poco hacia la baja, la construcción nos mantenemos, pero tenemos este gran reto transformador. ¿Cuáles podrían ser próximos temas? O sea, inversiones, reorganizar tejido,
nos tenemos que poner como Inglaterra a hacer grandes fábricas de construcción industrializada. Un poco abierto, ¿dónde crees que podrían tener que ser los próximos esfuerzos, pasos? Vale, primero una valoración general de cómo yo veo el sector respecto a la comparativa a otros sectores de actividad y después a lo que me aplica más. Enlazando también con lo que decía Luis, es que lo que requiere el sector es de restar incertidumbres a diferencia de otros sectores de actividad. La parte normativa en otros sectores de actividad, automoción, aeronáutica, que tampoco difieren tanto, estamos hablando de ensamblaje en muchas ocasiones y ahora he tenido oportunidad de conocer otros sectores. El tema es que la parte normativa, la parte de procesos está relativamente clara, hay menos incertidumbre en la parte de contexto. Entonces hay una oferta, una demanda, tanto la oferta como la demanda la han estado analizando en mesas anteriores. La demanda existe obviamente y la oferta está pendiente de la normativa que se tenga que adoptar. Entonces lo primero, la parte normativa, certificaciones, etcétera, y eso va a arrastrar un cambio de paradigma del sector, que suena como redundante, pero es que es la realidad y que en otros sectores industriales pues no existe tanto, a pesar de que el contexto en algunos casos no sea tan fácil. O sea, ahora estando, por ejemplo, el sector siderúrgico repentinamente tiene, o sea, su coste de productos que se exporta a Estados Unidos es un 50% más elevado. O sea, imaginaos el impacto que puede tener. Entonces, esa es la realidad. En lo que aplica al sector de industria y claro, o sea, los programas de apoyo a la industria no están pensando en las acciones de mejora, de mejora del contexto. Es decir, nosotros no podemos incidir en la parte normativa, tiene que venir dada. Y nosotros entramos después y si no, pues el industrial asume los riesgos que ello conlleva. La semana que viene va a estar disponible ya la plataforma para presentación de proyectos transformadores, que va a estar abierta durante los próximos meses, años, etcétera. El presupuesto que disponemos dentro del Departamento de Industria para programas de acompañamiento son 576 millones de euros, de los cuales 200 están muy orientados a temas de eficiencia energética, en la cual los realizadores pues, pueden articular temas de demanda. No son los 200 íntegros, no generemos expectativas, pero sí pues, para temas de eficiencia energética, autoconsumo, etcétera. Y después los programas más de industria tienen un presupuesto de aproximadamente 380 millones de euros, de los cuales 250 son de I+D, hay presupuesto de digitalización, hay presupuesto también para acompañar a las empresas que tengan que hacer desarrollos de procesos industriales y esas están disponibles también para todos aquellos que quieran industrializar en el sector de la construcción. Los tiempos, proyectos transformadores desde la semana que viene, espero que desde el clúster seamos capaces de articular una propuesta pues, competitiva, porque hay que competir con el resto de sectores, y los programas ASITEC, que es como el más conocido, ¿no? Que es el programa de acompañamiento a proyectos de I+D, estará abierto el día, la primera semana de enero, o sea, entre Año Nuevo y Reyes, de hecho, o sea, en medio. Creo que el día 3, si no me equivoco. O esa es la previsión, al menos. Y los programas van a estar disponibles, el 80% de los programas desde abril, y van a estar todos resueltos. El objetivo es resolver absolutamente todo antes de junio. Ese es un poco el objetivo. Genial. Novedades que ya veis que hay bastantes por la parte de industria. Y como decía, próximos pasos y temas futuros. Laura, mirando a los próximos años, ¿cómo crees que pueden ser esos próximos años o las innovaciones a las que os tendréis que enfrentar para poder dar ese salto definitivo hacia la construcción industrializada? Pues yo creo que tenemos que seguir trabajando en consolidar ese camino de industrializar nuestro propio proceso para poder ir incrementando o metiendo nuevos elementos o componentes de industrialización y seguir tendiendo puentes con socios con los que podamos seguir industriales que puedan seguir trabajando y aportando. Yo creo que el marco normativo es súper importante para dar cierto confort a todos los agentes que están trabajando en el camino y que eso va a dar un impulso notable. Pero también creo que tenemos que cambiar entre todos la mentalidad del trabajo y trabajar de una manera pues, más transversal, de manera que podamos afrontar todos estos retos no a posteriori, que como ha dicho Luis y como nos hemos encontrado nosotros, pues es complicado cuando ya no se prevé de una manera. Entonces yo creo que el trabajo en analizar ese camino
es el más importante, ¿no? Y es un poco lo que nosotros queremos hacer y detectar todos esos puntos de fricción en los cuales pues, ir aprendiendo para evitar el tardar más, el ser más eficiente y poder cada vez incorporar más elementos. Y yo estoy convencida que la gente cuando vaya viendo cómo mejora y cómo pues te va relajando y al final, como decías, el primero cuesta más, el segundo cuesta un poco menos y el tercero. Entonces, bueno, en el grupo estamos convencidos de ello y entre todos pues vamos a apostar por lo menos estar abiertos a escuchar y poder implantar todo lo que veamos que sea posible en nuestra organización. Genial. Y ya terminando, Luis, parece que un poco tenemos aquí, como decía yo, la demanda está, pero tenemos un poco el reto de la escalabilidad, sobre todo para poder hacer rentable esta parte. ¿Qué es lo que faltaría para que la construcción industrializada deje de ser piloto tras piloto y ya el quinto ya ha salido mejor que el sexto, pero estemos ya mucho mejor? Tiempo. Tiempo. Ese que no tenemos. Necesitamos tiempo. Bueno, creo que está pasando en el sector cosas que no habían pasado antes, y ya no hablo de hace 5 años, hablo de hace 2, 3. Se han puesto en marcha ahora mismo un subcomité para la normalización de la industrialización, en el cual, como formamos parte de la Asociación Española de Construcción Industrializada, formamos parte de ellas. Es un subcomité que lo conforma todo el sector, absolutamente, holísticamente están todos involucrados. Esto es súper importante. Y esto es súper importante porque si no normalizamos, no podremos saber qué es un 3D, qué es un 2D, qué es un componente, qué es un sistema, cuáles son los alcances de cada uno de esos procesos industrializados, cómo hay que diseñar, quién tiene que hacerlo, qué alcances tiene de responsabilidad cada uno de esos productos y componentes y sistemas, por lo tanto, cómo le aplica las responsabilidades decenales, trienales, etcétera, etcétera. Y además, una vez que sepamos cuánto aporta cada una de estas partes industrializadas o componentes, sabremos qué alcance económico va a tener sobre cada proyecto de ejecución material. Por lo tanto, sabremos el alcance de financiación. Una financiación que la industria nos nutrimos de otra manera, diferente a cómo se nutre el sector tradicional, que es a través del crédito hipotecario. Crédito hipotecario, certificamos, se libera, se paga. En industrialización no somos un activo inmueble, por lo tanto no se puede activar el crédito hipotecario promotor hasta que no lo llevamos a ensamblaje a obra. Por lo tanto, hay un periodo de tiempo en el que somos un activo mueble y estamos en fábricas. Bueno, pues ya también se está trabajando en esta línea. El PERTE, por ejemplo, hay un PERTE de industrialización en marcha que está vinculado a la normalización y habla, aparte de poner dineros para abrir fábricas, está muy bien, habla de la financiación de los procesos. Cómo el ICO está estudiando vincular inyección financiera para los industrializadores para no tener que hacer avales, para no tener que hacer seguros de caución que inflacionen aún más el coste del producto final. Por lo tanto, esto se está trabajando, la normalización se está trabajando y cuando tengamos todo esto, el plan estratégico ya aterrizando en Viuda, JIT Housing va a continuar con su estrategia de construcción integral, llave en mano. Estamos trabajando ahora también en proyectos públicos fuera de Euskadi, en proyectos privados también, con un número más pequeño porque tiene una capacidad productiva por proyecto mucho mayor. Desde Nerblock, sin embargo, tenemos otro modelo de expansión. Este modelo de expansión ya lo estamos poniendo en marcha, ya hay requerimientos. Cuando ya una empresa tiene digitalizado, bien asentado todos los procesos, certificados, todos los sistemas, atendiendo al código técnico de la edificación, es una inversión muy atractiva. Y lo que estamos haciendo es trasladar este modelo de negocio a diferentes puntos del país para implementar industrialización de primerísima calidad en diferentes regiones que están demandando la industrialización. Con respecto al sector público, el día 29 generamos desde la asociación el tercer foro nacional de industrialización. Tuve la oportunidad y el placer de moderar la mesa de vivienda asequible y tuvimos pues, a 8 comunidades autónomas y a una ciudad, Barcelona, con su agencia pública.
están tornando. El secretario de Ascovi dijo, ¿qué podemos hacer para que este incremento porcentual de lo público, ¿no?, se vea potenciado? Bien, hay comunidades autónomas ya en el territorio nacional que están siendo creativas, vamos a decir, y disruptivas, proponiendo concesiones administrativas de uso de la explotación de los suelos para vivienda social. Además de esto, están haciendo decretos en los que Andalucía, por ejemplo, Valencia, nos contaron en este foro, que estaban haciendo modificaciones por decreto a suelos dotacionales para convertirlos en suelos para vivienda protegida, incrementando, como en el caso de Andalucía, el 20% en edificabilidad y el 20% en densidad. Por lo tanto, esto para un explotador que va a querer explotar estas viviendas con un módulo siempre fijo, pues es muchísimo más atractivo si le amplían a 75 años la concesión y si le incrementan el 20% la edificabilidad. Son, yo creo que medidas, bueno, ciertamente disruptivas. Hay mucha querencia por impulsar desde la parte público-privada esas colaboraciones para poner en carga lo que necesita la ciudadanía, que son viviendas. Vamos a encontrar nuevas soluciones que den salida a este encorsetamiento que tenemos en el sector. Somos muy optimistas en un cambio disruptivo sectorial. Antes del verano se prevé que esté la norma. Vale. Y el PERTE pues vendrá, porque ya nos lo han dicho así, que va a estar condicionado a la norma. A la norma. Genial. Pues muchísimas gracias a los tres por estar este final de mañana con nosotros. Digo brevemente un poco unas líneas principales sobre la menor incertidumbre que reclamaba Jon, cómo tenemos que industrializarnos nosotros, que comentaba Laura, y cómo también habla Luis del arranque, ¿no?, que es un cambio sectorial. También por parte del clúster, brindarnos, ya habéis visto que nos dejan el melón de articular los proyectos transformadores de construcción industrializada, así que bueno, estamos a disposición para lo que necesitéis y muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.